voy a hablarles un poco sobre lo que he vivido, lo que me ha pasado cuando yo fui niño. Bueno, empezamos cuando yo tenía 10 años. Yo nací en Tijuana. Aquí en Tijuana yo pues fui creciendo hasta que tuve 10 años. Llegué a dejar Tijuana. Mis padres y yo nos fuimos a vivir a los Estados Unidos, allá en Chula Vista. Llegamos a Chula Vista, entré a mi primera escuela. Tenía problemas, pero también tenía el lado positivo, y ese era estar en casa. Cuando yo tenía mis propios videojuegos y yo andaba con mis primos, que cada fin de semana veníamos acá a Tijuana, y todavía ya por 7 años hemos estado viniendo aquí a Tijuana cada fin de semana para visitar a mi abuelita, de estar sola. Y volviendo a mí, pues yo llegué a los Estados Unidos, andaba en una escuela y luego en otra. En primer lugar, llegué a una escuela y al otro lado. Anduve en esa escuela por medio año. Luego, ahí tenía muchos amigos. Recuerdo 3 de ellos, más bien dicho, 2 de ellos. Cuando varias veces yo me quedaba fuera en el salón, o varias veces hacía bromas, interrumpía clases, hacía tonterías, trataba de llamar la atención. Eso sí, me sentía de zorro y pues buscaba cómo llamar la atención y todo eso. Entonces, un día me llegaron a hacer algo por primera vez que me hicieron por muchas veces. Como me salía de control, me tiraban al suelo los maestros, me ponían sus manos en la espalda y yo grité y grité, y hasta que me calmaba me iban quitando cada quien una mano de poco a poco. Ese día recuerdo, me recogió una tía mía que vive allá al otro lado. Yo cuando la vi dije en mi mente, caray, ¿a qué hora? ¿Por qué ella y no mi papá? Entonces ella me llevó a su casa y yendo un ratito, pues mi papá me recogió. Pero les digo, la primera vez que me tiraron al suelo, a eso le llaman restraint. Cuando un estudiante que como yo era antes, así mal comportado, con discapacidad o como sea, se portaba de esa manera, se salía de control, lo tiraban al suelo y le ponían sus manos encima. Poco a poco le quitaban una mano y así hasta que le quitaban por completo y está relajado. A mí me hicieron eso muchas veces. Cuando yo salí de esa escuela, entré a otra escuela. Se llamaba CBLCC, la peor escuela en que estuve en toda mi vida. Estuve ahí 1 año y medio. Yo estaba ahí, yo hice un amigo que pues obvio que estaba más fuerte que yo, que la mía, su discapacidad. Cuando lo conocí, me hice su amigo para ayudarlo. De acuerdo que me habían dicho lo que yo veía, lo único que sabía, hablaba de videojuegos o de películas, todo violento. No sabía dar conversaciones que no tuvieran que ver con videojuegos o películas. Entonces, ¿qué pasó? Me rendí. Después de un tiempo que fui su amigo, me rendí. Yo quería seguir siendo su amigo y todo. Cuando iba a su casa, tenía un montón de torres de cajitas de videojuegos, de cada juego, de cada como 3, 4 aparatos que tenía edificios de cajitas. Era todo lo que él sabía. Entonces, el día en que me rendí, después de ese día, él anduvo diciéndome, hola amigo, yo le decía, ya no somos amigos, y me dice, claro que sí, y así se la pasaba, pero yo no lo decía porque trataba de convencerme, me decía para molestarme. Ahora que recuerdo, él no tomaba medicamento como yo llegué a tomar. Entonces hice otro amigo, se llamaba David. Cuando estuve con él, empezábamos a jugar. Como también nosotros teníamos cosas que ver con videojuegos o películas, había una película que nos gustaba a todos, se llamaba Matrix. Cuando yo estuve con mi amigo David, pues él me escuchaba, él a veces estaba con otros amigos, me invitaba a jugar con ellos, a las traes, todo ese tipo de juegos.
A veces, a veces oíamos de Rodrigo, él nos seguía y pues él como trataba de fastidiar, nos salvábamos de unos a otros, nos cuidábamos, cuando lo veíamos corríamos. Rodrigo todo tomaba como un juego. Un día Rodrigo llegó a darse cuenta que estaba en detención, sin recreo. De repente, él a veces para molestar decía, cuando yo no puede salir, decía, voy a lastimar a tus amigos. ¿Y qué pasó? Me enojé tanto que me salí de control. Ese día no me hicieron restraint, llamaron a la policía. Y lo único que recuerdo haber hecho mal es tropezar a mi maestro con el pie, nada más. Ese día casi me lleva al policía, pero no lo hizo. Me vio tan niño que nada más habló conmigo. Yo apenas sabía inglés y él me estaba hablando en inglés. Pues ahí mis maestros también sabían un poco de español, no un poco, pero sí, lo suficiente para hablar conmigo. Un año después de estar ahí en la escuela, ya sabía inglés. Un año después de vivir allá al otro lado. Un día, un buen mal día, mi papá le dijo al director que ya no me hicieron restraint. Él se fijó claramente que cada vez que me iba a recoger yo me calmaba y lo esperaba. ¿Y qué pasó? El director no le hizo caso. Dos maestras que estaban agarrando me sentaron, me agarraron de brazos y piernas. ¿Y qué pasó? Yo andaba llore y llore. Vino el director y en lugar de decirle a los maestros que me dejaran y llamarles a mi papá, estaba riendo frente a mi cara. Mi papá mandó una queja a Sweetwater District. El director lo pudieron haber expulsado, pero por lo menos aprendió su lección. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si sus hijos son tan acelerados o se portan mal, ellos pueden tener una debilidad para dejarse de portar mal. Yo tenía, si ya sabía que mi papá me iba a recoger, yo me calmaba. Pero los maestros no los conocen a sus hijos tanto como ustedes. Entonces pueden hacer algo antes de que sea tarde. Y ese día me sentí muy feo. Yo todo este tiempo que me portaba mal, había un lugar donde no me sentía mal o ignorado, con mis propios videojuegos. Hasta ahorita, por 11 años he estado jugando videojuegos que no sean violentos, como Mario, Luigi o ese tipo, que no sean tan violentos como otros. Esos personajes de los videojuegos como Nintendo y eso son mis amigos imaginarios, mis amigos virtuales. Cuando yo me sentía mal, ellos estaban ahí conmigo. Cuando me sentía mal, cuando me sentía que me ignoraban, cuando me sentía que no me ponían atención por alguna razón, ahí estaban esos personajes. Cada vez que jugaba, los sentía a mi lado. No, nunca me sentía abandonado junto a ellos. Hasta ahorita he jugado con ellos, como regresarles el favor de lo bueno que me hicieron. Volviendo a mi escuela, yo salí de esa escuela después de 1 año y medio con problemas ahí. Entré a otra escuela. Yo seguía viendo a David. Yo no quería dejar a mi escuela porque estaba David ahí. Entonces un día lo invité a mi casa y estábamos aburridos. No supe cómo entretenerlo. No tomó sus opciones y me llegó a decir que me mintió. De todo lo que me gustaba, no le gustaba a él. Pero él notaba que yo tenía problemas y todo eso. Un día le hablé por teléfono, él se iba a ir a vivir a Las Vegas. Entonces, ¿qué pasó? De todos los amigos que teníamos, él tenía un problema con uno que vivía cerca de mi casa. Ahí éramos vecinos, él y yo. Pues David no sabía qué hacer con él. Me dijo, soñé que tú y Elliot, así se llamaba el niño, tú y Elliot soñé que tú y Elliot me mataban, luego Elliot me mataba a mí. Éramos niños, ¿qué más sabíamos de la violencia? Luego dijo David, me dice, Carlos, tú estás siguiendo un camino que te está llevando a la muerte, no te puedo seguir. Luego, cuando colgué, mi papá me explicó que
que ya no puede ser, que ya no era mi amigo. Entonces, un tiempo después, volví a otra escuela, mi tercera escuela en el otro lado. Duré otro medio año ahí con la primera. Un día me salí de ahí fuera de control, empecé a tirar silla y los maestros sacaron a los estudiantes que estaban en mi salón de la clase. Pero ahí no me hicieron nada, ni me hicieron respeto ni nada. Aceptaron, llamaron a mi papá y él me recogió. Mi papá ese día me dijo: Carlos, cuando vas a entrar a middle school, a la secundaria, ya no te van a poder llamar como siempre para que te recojan, me dice. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, una amiga mía que me gustaba, una niña que conocí en esa escuela, era una amiga, pero me gustaba, habló conmigo. Ella me vio ese día estar tirando sillas y eso. Entonces me dijo: ¿por qué lo haces, Carlos? ¿Por qué? Yo que pude haber dicho. No supe qué decirle porque me gustaba. Entonces me dijo: no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Entonces, después de ese día, he seguido una promesa que seguí por muchos años. Esté o no esté ella, le prometí algo, pero no importa si se lo hago por ella o no, lo importante es que me estaba ayudando a mí mismo, me estaba ayudando con una promesa. Entonces, después de que ella me dijo eso y le prometí yo, no he vuelto a portarme mal así de estar peligroso o poner en riesgo a otros. Me gradué de la escuela de la primaria, entré a una secundaria. Después de todo lo que pasé, aprendí y poco a poco he dado conferencias aquí y he estado ayudando y me gusta seguir. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Con la que te gustaba era tranquila? Sí. Era todo lo contrario a ti, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. ¿Mande? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Cómo te sientes tú? Me siento un poco... A veces me presiono por alguna cosa pequeña. A veces cuando lo manejo, a veces cuando siento que me voy a enojar, me acuerdo de cosas que me han hecho, como ese niño Rodrigo que me fastidiaba y así, pero lo puedo ignorar. A veces digo, soy positivo, soy positivo, yo puedo hacerlo, y así se va. Y Carlos, tu atención, ¿cómo puedes concentrarte para una cosa, para poner atención? Ignoro lo que puedo, lo máximo que puedo, lo que me gusta lo tengo que ignorar por un rato. Trato de enfocarme en otras cosas. A veces escucho cosas en mi iPad que me hacen pensar en momentos como este. Entonces eso me enfoca. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, referente a los juegos, y todavía sigues jugando con ellos. Sí. ¿Sientes que es parte de ti? Ellos, aún sabiendo que tus padres y tus amistades, tus familias te quieren, pero no te llena eso, necesitas un apoyo como en este caso de juego. O sea, más o menos. O sea, yo los juego por sentirme solo, pero ya supe que no estuve solo nunca. Yo me sentía por cómo a veces no me ponen atención a la gente, pues yo jugaba, pero nunca estuve solo en realidad. ¿Una otra pregunta? ¿Algún momento que te No exactamente, a veces hay ciertas cosas que veo que me lastima al verlas, ya sean películas o ciertos juegos, con verlos o en internet también se pueden ver. Pero suicidio, Carlos. No, ¿Matarte? nada que ver. Solo que hay ocasiones donde me enojaba y me refugiaba con las uñas, pero muy pocas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias a ti.